El día de hoy, relataré una historia, pero no cualquiera, sino una que llenó de esperanza al pueblo de Dios, a través de su Hijo. Espero que tanto como a mí, esta historia permita que tu alma recupere su fuerza y su fe. El aire en el mar de Galilea nunca había tenido un sabor tan metálico, tan denso, tan cargado de una muerte inminente que parecía filtrarse a través de las maderas agrietadas de nuestra pequeña barca de pesca. Yo estaba allí, con las manos sangrando, aferrado a una cuerda que amenazaba con rebanarme los dedos, mientras miraba cómo las olas, convertidas en monstruos de agua negra y espuma blanca, se alzaban por encima de nuestro mástil como garras gigantescas dispuestas a sepultarnos en el abismo más profundo y olvidado del océano. Éramos hombres rudos, curtidos por el sol, acostumbrados a batallar con las corrientes y a desafiar los caprichos del viento, pero lo que estábamos experimentando esa noche no era una tormenta ordinaria, era una fuerza opresiva, un ataque directo del caos que buscaba arrancar de nuestros pechos la última pizca de esperanza y hundirnos en el terror más absoluto del abandono divino. El viento aullaba con la frecuencia de un lamento fúnebre, un chillido ensordecedor que borraba los gritos desesperados de mis compañeros, quienes achicaban agua frenéticamente sabiendo que cada esfuerzo era inútil ante la inmensidad del desastre que se nos venía encima. La parálisis del miedo se había apoderado de mi cuerpo, congelando mis músculos y haciéndome comprender la fragilidad de nuestra existencia, mientras el cielo, completamente encapotado por nubes plomizas y relámpagos violentos, parecía haberse cerrado para siempre, dejándonos a nuestra suerte en una oscuridad tan densa que casi podía tocarse con las manos. En medio de aquel escenario apocalíptico, donde la muerte ya no era una posibilidad sino una certeza matemática que golpeaba el casco a cada segundo, volteé la mirada hacia la popa de la embarcación, buscando desesperadamente una guía, un rastro de liderazgo o una orden que nos salvara del naufragio inminente. Lo que vi en ese rincón sombrío desafió por completo mi lógica humana y encendió en mi interior una mezcla de desconcierto, rabia y un profundo suspenso místico. Jesús, el maestro al que habíamos decidido seguir dejando atrás nuestras redes y familias, se encontraba profundamente dormido, con la cabeza apoyada en un rústico cabezal de madera, completamente ajeno al cataclismo que amenazaba con destruirnos. Su rostro, iluminado intermitentemente por los fogonazos azulados de los rayos, reflejaba una paz tan absoluta, una serenidad tan perfecta y una quietud tan insultante para nuestro pánico, que por un instante dudé de su cordura o de su amor por nosotros. ¿Cómo podía alguien mantener el sueño mientras el universo parecía desmoronarse a su alrededor? Mis compañeros, con los ojos inyectados en sangre por la sal y el llanto, corrieron hacia él, sacudiéndolo con brusquedad, arrastrados por la emoción más destructiva que puede experimentar el ser humano, el pánico de ser olvidados en medio de la peor de sus tormentas. Le gritamos con la voz quebrada por la desesperación, exigiéndole una respuesta, reclamándole su aparente indiferencia ante nuestra muerte segura, liberando todo el dolor acumulado de una humanidad que se siente sola ante el silencio de los cielos. Fue en ese preciso momento de máxima tensión, cuando la barca se inclinó peligrosamente y el agua comenzó a inundar por completo la cubierta, que el maestro abrió los ojos, revelando una mirada que no contenía rastro de confusión, miedo o reproche, sino una profundidad eterna que parecía contener el orden mismo de todo el cosmos creado. Se levantó lentamente, desafiando la gravedad y el violento balanceo que a nosotros nos mantenía de rodillas, y caminó hacia la proa con una majestad que transformó instantáneamente la atmósfera de la barca, haciéndonos callar a todos por el puro peso de su presencia. El viento pareció contener el aliento por un milisegundo y el suspenso se volvió tan espeso que el latido de mi propio corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra, esperando el desenlace de aquel encuentro cara a cara entre un carpintero de Nazaret y la furia desatada de un mar implacable que reclamaba nuestras vidas. Frente al abismo líquido que amenazaba con devorarnos, Jesús se mantuvo erguido como una columna de roca inamovible, desafiando la gravedad y el violento balanceo que a nosotros nos tenía arrastrados en el suelo de madera, empapados y temblando de pánico. El viento arremetía contra su túnica con una violencia brutal, y los relámpagos dibujaban su silueta contra la oscuridad del cielo, creando una atmósfera de suspenso tan asfixiante que nadie en la barca se atrevía siquiera a respirar. No hubo ritos extraños ni gritos desesperados. El maestro simplemente extendió su mano derecha hacia el horizonte embravecido, un gesto cargado de una calma tan soberana que parecía insultar la furia de la tormenta que nos rodeaba. En lugar de implorar con miedo, Jesús elevó su mirada hacia la densa negrura superior y pronunció una oración que no iba dirigida a la tormenta, sino al Padre que sostiene el universo entero, una invocación que transformó el miedo al abandono en una revelación absoluta de poder. Sus palabras, firmes, pausadas y con una autoridad que resonaba por encima del estruendo de los truenos, decretaron el fin del dominio del caos sobre nuestras vidas, recordándonos que el miedo es solo una ilusión cuando se tiene la certeza de que el Creador habita en medio de tu propia barca.
Calla, enmudece, exclamó hacia el mar con un tono que no admitía réplica, una orden directa que parecía viajar a través de las moléculas del agua y del viento, haciendo que las olas que un segundo antes se alzaban como montañas colosales comenzaran a fracturarse y a perder su fuerza destructiva en un abrir y cerrar de ojos. El suspenso alcanzó su punto crítico cuando el rugido ensordecedor del viento cesó de golpe, cortado en seco por una fuerza invisible, dejando en su lugar un silencio tan profundo, tan denso y tan sepulcral que podíamos escuchar el goteo del agua deslizándose por los cabos y el pulso acelerado de nuestros propios corazones. La naturaleza entera pareció arrodillarse ante la voz de aquel hombre, y el mar de Galilea, conocido por sus tormentas traicioneras e interminables, se convirtió instantáneamente en un espejo de agua perfectamente liso y calmo, reflejando las nubes que comenzaban a abrirse para mostrar la luz fría de las estrellas. Mis compañeros y yo nos mirábamos unos a otros con los ojos desorbitados, atrapados en una nueva forma de terror, un temor reverencial que ya no nacía de la posibilidad de morir ahogados, sino de la incomprensión absoluta ante el ser que teníamos delante. El pánico de ser destruidos por los elementos fue reemplazado por la abrumadora certeza de que estábamos en presencia de alguien que poseía las llaves del orden cósmico, un hombre cuya simple palabra era capaz de reescribir las leyes de la física y calmar la tempestad más violenta de la creación. Jesús se dio la vuelta lentamente para mirarnos a los ojos, y su rostro, ahora iluminado por la luz pacífica de la luna, reflejaba una tristeza profunda al ver nuestra falta de fe, cuestionando el porqué de nuestro terror y desnudando la verdadera raíz de nuestro sufrimiento, el haber olvidado que, mientras Él estuviera con nosotros, ninguna tormenta externa tenía el poder real de hundir nuestra barca. El silencio que siguió al milagro no era un vacío ordinario, era una presencia viva que llenaba el espacio entre nosotros, obligándonos a mirar los restos de agua en el fondo de la barca como el testimonio mudo de que la muerte había estado a un segundo de distancia antes de ser ahuyentada por una sola palabra. Yo me quedé allí, temblando sobre mis rodillas, con los dedos aún rígidos por la tensión de las cuerdas, comprendiendo que el verdadero milagro no había ocurrido en el agua desatada, sino en el rincón más oscuro e invisible de mi propio corazón herido. El miedo al abandono, esa opresión asfixiante que me había hecho dudar del maestro y reclamarle su silencio, se disolvió por completo, reemplazado por una certeza inquebrantable que desde esa noche me acompaña en cada paso de mi existencia terrenal. Miré las manos de mis compañeros, hombres que habían desafiado a la muerte en 1000 ocasiones y que ahora lloraban en silencio, no de terror, sino de una gratitud tan inmensa que no cabía en sus pechos, dándose cuenta de que ya nunca más volverían a estar solos en medio de la inmensidad del océano. Jesús volvió a recostarse en la popa, con la misma naturalidad con la que se había levantado, demostrándonos que la paz verdadera no depende de la ausencia de problemas en el horizonte, sino de la presencia de la divinidad en el interior de tu propia vida. Cuando la proa de la barca finalmente tocó la arena de la orilla al amanecer, el sol comenzó a teñir el cielo de tonos dorados y rosados, como si el universo entero estuviera celebrando la derrota del caos y el nacimiento de una nueva era de fe para la humanidad entera. Caminé hacia la orilla transformado, sabiendo que las tormentas de la vida seguirán llegando, que el viento volverá a aullar y que las olas intentarán sepultarme otra vez, pero con la seguridad absoluta de que el Maestro nunca duerme cuando sus hijos claman por su auxilio. Y ahora, hermano, la pregunta que debes hacerte al cerrar este relato es la siguiente: ¿cuál es la tormenta que hoy está amenazando con hundir tu barca? Recuerda que el miedo solo tiene el poder que tú le otorgas cuando olvidas quién viaja contigo en medio de la tempestad. No te dejes vencer por el rugido del viento ni por el silencio aparente de los cielos, porque tu milagro está a una sola palabra de distancia. Si este testimonio mudo pero poderoso tocó las fibras más profundas de tu alma y te devolvió la fe que creías perdida, te invito a que te suscribas a nuestro canal para seguir compartiendo estos misterios, dejes un poderoso like que nos ayude a esparcir esta luz. Comentes cuál es la tormenta que hoy pones en manos del Maestro y compartas este video con alguien que se encuentre navegando en medio de su propia oscuridad. Si sientes que este relato sirvió para fortalecer tu alma, suscríbete y comparte el video para que ayude a más gente. Muchas gracias.